Buenas tardes, queridos estudiantes. Esta semana es una semana de nueva información en relación con nuestra materia. Les pido que entonces tengan una apertura total mental a esta nueva unidad, por cuanto tiene cálculos. Y sé que a veces, producto del desconocimiento, obviamente, que ustedes no han manejado esta materia, les crea cierta aprensión, cierta presión, ¿ok? Entonces les pido que tengamos paciencia, que hoy vamos a compartir un tema que es muy, muy interesante y que es medular en el estudio del derecho laboral, como es el salario. Vamos a ver distintos tipos de salario y en este tema el programa nos ha pedido o nos pide que podamos hablar también sobre la participación en los beneficios y esas mal llamadas utilidades, o mal llamadas no, esas que nosotros conocemos usualmente como las utilidades, esas que se van a pagar o ya se pagaron en estos días. ¿Okay? Ya vamos a ver el tiempo y vamos a hacer un recorrido. Hoy vamos a hacer un recorrido en la parte teórica y vamos a hacer un recorrido en la parte práctica. Es decir, igual voy a trabajar con ustedes lo teórico y lo práctico. Lo vamos a hacer discutiendo los elementos esenciales que establece la Ley Orgánica del Trabajo como base fundamental de esta presentación, pero también vamos a hacer un par de ejercicios en Excel. ¿Para qué? Para que de una vez vayamos calentando motores para esa evaluación y que también les quede a ustedes de una vez esa base o esa fórmula para nosotros poder presentar lo que es el salario. ¿Ok? De cómo hacer los cálculos respectivos y manejar todo eso. ¿Ok? ¿Qué contiene esta unidad? Vamos a ver. ¿Qué contiene esta unidad? Esta unidad contiene clases de salario. Vamos a hablar de qué es ese salario integral, qué es un salario normal, la determinación del salario integral y el normal, se los hice en un ejercicio en Excel. Vamos a ver qué beneficios no tienen carácter salarial y qué significa eso. Beneficios sociales no remunerativos, las herramientas de trabajo, lugar y forma de pago, ¿de qué? Del salario. Vamos a hablar del salario mínimo y vamos a hablar de esa participación en los beneficios o utilidades, esas que nosotros, como les decía, conocemos como utilidades anuales, ¿ok? Vamos a hablar del beneficio de alimentación, del beneficio de guardería, de la protección que tiene el salario como base de cálculo, es decir, para qué sirve el salario y cómo se utiliza, y cálculo de la participación en los beneficios. Sino esta unidad nos lleva a hacer cálculos específicos y que por supuesto nosotros vamos a hacer a través de un cuestionario práctico en donde yo les voy a hacer unas consultas o les voy a colocar unos datos y ustedes van a llegar a los resultados y luego finalmente tienen que adjuntarme sus archivos de Excel para esas preguntas. ¿Ok? Entonces fíjense que es una unidad bastante interesante. Nosotros ya hemos hablado de parte hemos, digamos, tratado algunos elementos básicos de este tema. ¿Qué es el salario? Es la remuneración, provecho o ventaja. Remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que puede evaluarse en efectivo, en moneda, en unidades monetarias, ¿ok? Más que efectivo para nosotros abrir nuestra mente no tiene que ser dinero en la mano constante allí, mucho menos en estos tiempos que estamos viviendo, que corresponde al trabajador por la prestación del servicio. Ya nosotros hemos hecho un recorrido teórico y ya estamos bastante formados en relación con que la causa, o sea, lo que lleva a la relación de trabajo es, por un lado, hay una persona interesada en un servicio que le presten y por otro hay una persona interesada en un pago de ese servicio. Entonces, ese punto en común suele denominarse salario. El salario tiene algunos caracteres y eso tenemos que tenerlo bastante claro. Es individual. ¿Por qué es individual? Porque corresponde al trabajador por la prestación de su servicio. No lo voy a decir que yo les voy a pagar a todos ustedes si fuesen mis empleados y les voy a pagar un solo monto. Ustedes verán cómo se arreglan. Así no funciona. De libre disponibilidad. El trabajador dispondrá libremente de su salario. Yo siempre les coloco a veces en las prácticas información relativa
Por ejemplo, imagínense que yo les diga, mira, ¿cuánto vas a necesitar esta quincena? ¿Qué tienes estimado hacer con tu plata para ver cómo te transfiero? O sea, ya yo te estoy limitando y te estoy poniendo unas condiciones. Entonces, la libre disponibilidad es la capacidad que tiene el trabajador de disponer de su dinero, de la porción que él se ha ganado y que le corresponde. ¿Okay? Puede ser sujeto de deducciones legalmente establecidas, no cualquier deducción. Por eso es que vamos a ver también en este aparte la inembargabilidad del salario. Entonces, ¿cuáles son las deducciones? Las permitidas, las establecidas por la ley. ¿Cuáles son esas? Seguro social, INSEE, política habitacional, cuotas sindicales. Nosotros vamos a hacer en el capítulo número 9 de nuestro programa un excelente recorrido por todo lo que significan las contribuciones parafiscales y sus implicaciones, tanto teóricas como prácticas, que nos llevará a conocer a detalle este aparte de lo que son las deducciones. ¿Okay? Es de pago directo. El salario será pagado directamente al trabajador o a la persona que él autorice. ¿Cuándo una persona puede autorizar a otra para cobrar el salario? Imagínense que el señor acaba de sufrir un accidente y en esa entidad pues pagan con cheques. Pues él puede autorizar a su señora esposa para que retire el cheque porque él no va a poder dirigirse a la entidad. ¿Okay? Obviamente expresamente autorizado. Esta autorización siempre será revocable, es decir, que no es permanente, ¿sí? Estará en lo que esté eh, sana la persona, entonces retoma su camino normal. Entonces, como estamos viendo en la clase de hoy, ¿verdad? La proporcionalidad y la justeza para fijar el importe del salario se tomará en cuenta en cada clase de trabajo. Se tendrá en cuenta la cantidad y la calidad del servicio, así como la necesidad de permitir al trabajador y a su familia una existencia humana y digna. Ya nosotros veíamos que bueno, que estos son criterios de alguna manera algo subjetivos y que por lo que hemos venido viendo, eh, si la economía está pasando por situaciones como las que está enfrentando nuestro país en este momento y que ha enfrentado en años anteriores también, eh, va a haber una dificultad en nosotros poder llegar a un acuerdo en qué significa, por ejemplo, eh, una existencia digna o una justeza, o sea, cómo es proporcionalidad y justeza. Entonces yo no me quisiera perder o distraer en eso, que es medular, que es importante, pero que a la luz de lo que nos interesa en el tema nos va a dispersar un poco, pero no con eso quiero decir que no es importante porque ciertamente ese salario, y nos hace reflexionar sobre la situación país, ciertamente ese salario debe ser proporcional y justo, pero si nos dedicamos a viajar y a filosofar y a discrepar sobre la proporcionalidad y la justeza, nosotros desde nuestro ámbito de acción ahorita, en el inmediato, pues quedaríamos cortos en relación con las horas académicas. Entonces la idea es, bueno, darle prioridad, pero eso no significa que no sea importante. El tema de la proporcionalidad y la justeza de nuestro salario actual de 400 bolívares, o no sé si que al parecer lo habían aumentado a 1.500, a 1.200, imagínense, todavía es algo irrisorio, pero bueno, como les decía, es una realidad que no vale la pena recalcar, sino entender que estemos a la expectativa pues, de nuevos tiempos. El salario debe ser seguro y cierto, es decir, no puede ser una situación, un hecho aleatorio, fortuito, incierto. Yo tengo que saber exactamente cuándo me van a pagar, por qué banco me van a pagar. Por eso es que los contratos obligan al patrono a establecer esa serie de información, porque imagínate, me contratan y no tengo idea de cuánto me van a pagar, ni por dónde me lo van a pagar, si me van a abrir una cuenta nómina, no tengo información. Eso viola las características esenciales de lo que es el salario y de la parte segura y cierta que debe tener este elemento, ¿ok? Ello no impide que el salario seguro pueda ser complementado con elementos de carácter variable o eventual, como lo son el pago de las comisiones, el pago de las horas extras, es decir, puede haber una parte de ese salario que de alguna manera sea variable, pero esa variabilidad que tenga el salario no va a implicar que la persona no conozca cuánto es lo mínimo que él va a sacar, cuánto es lo mínimo que él va a recibir, ¿ok? Generalidad, por representar una ventaja o un beneficio proyectado para una universalidad de personas en idénticas condiciones de eficiencia en el trabajo. Hablábamos de eso un poco
en las primeras clases cuando hablábamos de igual pago, igual trabajo, igual salario, pero que también llegábamos a conclusiones de que nunca un trabajo va a ser igual al otro, pero que por eso se desarrollan herramientas como la evaluación de desempeño y otras herramientas de recursos humanos para ir poniéndole a cada cosa su nombre y a cada digamos, eh, condición que implique una remuneración, unas condiciones específicas. No puede estar sujeto a discriminación por género, es decir, aquí los hombres ganan más que las mujeres porque aquí amamos a los hombres o al revés, eso es imposible, o eso es irrealizable, eso es prohibido, nosotros lo sabemos ya por los principios, es irrenunciable, es decir, yo no puedo decir, bueno, está bien, universidad, yo voy a trabajar para ti, pero por favor no me pagues, porque aun cuando yo decida hacer eso, la universidad me va a hacer firmar un documento para que yo le diga a quién le vamos a donar lo que él me va a pagar. Él me lo va a pagar, pero yo voy a darle una orden de que se lo transfieran a otra persona. Y eso es otra cosa. Entonces, voy a poner una pausa por aquí. Entonces, como les seguía diciendo, ¿verdad? No puede estar sujeto a discriminación, es irrenunciable, y el salario goza de la protección especial del Estado. ¿Qué significa que goza de la protección especial del Estado? Por eso es que aparecen estos decretos de salario mínimo y de garantías específicas del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque se entiende que con eso el Estado estará dándole una protección especial. Además, ya lo vamos a ver en aquellas condiciones especiales del salario más adelante. ¿Okay? El salario es inembargable. El embargo es una figura jurídica que permite tocar los bienes de una persona en razón de sus deudas. Pero el caso del salario, ¿verdad? Que es un crédito a favor del trabajador, no es embargable, si no se permite tocarlo por alguna otra deuda que él tenga. Si nosotros no podemos ir con un tribunal a la nómina de una empresa y decir, ya no le pague más a este señor porque este señor me debe a mí. No funciona así y no se le permite. Salvo que se trate de deudas relativas a la familia, como por ejemplo las, eh, la manutención de niños, niñas y adolescentes, entonces embargan una parte de ese sueldo. Es el único momento en que el tribunal oficia a las entidades para que procedan a realizar una retención a los salarios del trabajador a los fines de cumplir con la obligación de manutención y de alimentación de los trabajadores. ¿Okay? Por otro lado, tenemos de obligatorio pago total o parcial en moneda en curso legal. Ya sabemos que es obligatorio su pago, que no es algo que si quieres, págale salario al trabajador, no es opcional. Es como toda la norma laboral, que ya lo conocíamos, es de carácter imperativo. Hay tres formas de salario que son importantísimos que nosotros conozcamos. ¿Qué es el salario básico? El salario básico es ese acuerdo o ese monto por el que las partes convienen el pago en condiciones normalitas, ordinarias, sin que haya ningún recargo por horas extras ni ninguna otra cosa adicional. Es decir, es lo mínimo que pactamos. ¿Que puede ser igual al salario mínimo? Sí, pero no siempre es lo mismo. Por ejemplo, nosotros podemos tener ahorita un salario de 450.000 bolívares como salario mínimo y tener un salario básico de 10 millones de bolívares, ¿verdad? Entonces, una cosa es el salario mínimo y otra cosa es el salario básico. Ah, pero puede ser que hay un patrón ahorita que simplemente paga los 450.000 bolívares. Bueno, entonces en ese caso coincide el salario básico con el salario mínimo. Pero son cosas muy distintas, ¿ok? No debemos confundirlas. Y en el caso del salario normal, es ese salario que ya lo vamos a ver detallado, ahí lo tengo desarrollado también en otras láminas, pero les adelanto que es ese salario eh, que lleva todas las percepciones, el salario básico, más todas aquellas percepciones regulares y permanentes que afectan el salario. Imagínese que usted tiene un bono de producción, que usted tiene un bono de asistencia, que usted tiene ciertas asignaciones que usted cobra mensualmente y que no son salario como tal, o sea, no son parte de su salario básico, pero su permanencia en su listín de pago, ¿verdad? Lo hace normal. Entonces, ese salario, cuando tiene unos elementos, unos emolumentos adicionales, entonces se llama salario normal. Y este salario, el salario normal es el que se usa para el cálculo de vacaciones, para el cálculo de bono vacacional, y en el caso del salario integral es el salario que utilizamos para el cálculo de las prestaciones sociales y está conformado por el salario normal más la alícuota de bono vacacional
y la alícuota de utilidades. ¿Qué es una alícuota? Ya lo vamos a ver también. Tranquilos que para allá vamos a ir. Entonces, el salario básico es la remuneración, provecho o ventaja que recibe el trabajador de manera regular como contraprestación a los servicios y aquel monto por los que nosotros pautamos el contrato. Tenemos también otros tipos de salario. En el párrafo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, ¿verdad? En el artículo 104 dice, a los fines de esta ley se entiende por salario normal la remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente. Es decir, tiene que ser aquellos conceptos regulares y permanentes. ¿Cómo entendemos esto? Muchas veces un trabajador una vez al año hace 2 horitas extras. No porque esas 2 horitas extras aparezcan en el salario, ¿verdad? Serán salario normal. Tiene que ser regular y permanente. No el volumen de horas, sino la asignación. Es decir, usted puede hacer 3, después puede hacer 4, 5, 6, 8, 10, y ahí entonces usted tendría la regularidad y la permanencia, aunque el monto varíe. Que entonces se entiende por salario normal la remuneración devengada por el trabajador, ¿verdad? En forma regular y permanente por la prestación de sus servicios. Quedan por tanto excluidos del mismo las percepciones de carácter accidental. Una vez al año y por una cosa muy atípica, el patrono le dio un bonito de 500.000 bolívares. Eso no es permanente, eso no es regular y no forma parte de esa condición para que cumpla para que sea catalogado como tal. Para la estimación del salario normal, ninguno de los conceptos que lo conforman producirá efectos sobre sí mismo. ¿Por qué dirían esto? Porque no puede ser que una partida que se suma para que forme parte del salario normal, posteriormente se calcule a salario normal. Entonces lo que está diciendo es que sobre sí mismo entonces sobre sí mismo no puede generar un efecto. El salario integral, ya lo le decía, es el salario base para el cálculo de las prestaciones sociales y además indemnizaciones que corresponden al trabajador con motivo de la terminación de la relación de trabajo, el cual se integra con todos los conceptos salariales percibidos, tales como bono nocturno, horas extras, recargo. Este sí va con todo, ¿verdad? Comprende, entre otros elementos, lo que corresponde al trabajador por bono vacacional y utilidades, que es lo que yo les estaba planteando como esa alícuota, la porción. Es decir, nosotros vamos a llevar un concepto que es anual, como las utilidades, que ya la vamos a ver, y la vamos a llevar a una expresión diaria para poder imputársela al sueldo, para poder llevarlo a esa condición de salario diario integral, si es lo que queremos. O la vamos a llevar a su condición de salario a la proporción mensual, si lo que queremos es establecer el salario integral mensual. Hay otros beneficios, no se desesperen también en el sentido de que esto también lo vamos a ver de manera práctica, ¿ok? Hay otros beneficios sociales para el trabajador de carácter no remunerativo, es decir, que aunque son beneficios, aunque mejoran su condición de vida, no son, o sea, no significan una remuneración como tal. ¿Cuáles son estos? Los servicios de centro de educación inicial, ¿verdad? Para las guarderías, el cumplimiento del beneficio de alimentación, los registros por gastos médicos, farmacéuticos, odontológicos, las ropas, las provisiones y la indumentaria de trabajo, ¿verdad? Son beneficios que vienen a mejorar la condición del trabajador, sin embargo, no son parte de lo que él percibe en su listín de pago, ¿ok? Ni será referencia para el cálculo de ningún elemento al respecto. Se entienden como beneficios sociales de carácter no remunerativo las provisiones útiles escolares también, los juguetes de Navidad, el otorgamiento de becas para la capacitación y la especialización, el pago de gastos funerarios, como ustedes pueden ver, ¿verdad? A esos elementos que mejoran la condición de vida del trabajador, sin embargo, no son los que les vamos a abonar al banco mercantil, ni nada por el estilo. Los beneficios sociales no serán considerados como salarios, salvo que en las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo se hubiera estipulado lo contrario. Es decir, estos otros beneficios no serán considerados para formas de cálculo,
Pero ¿cuándo sí pudieran ser? Si hay una convención colectiva que dice que todo esto se monetizará de modo que puede impactar la remuneración del trabajador. Ah, bueno, eso como mejora las condiciones del trabajador puede ser permitido. Recuérdense que nosotros podemos hacer todo lo que la ley, ya vamos a revisar aquí. Entonces los beneficios sociales no serán considerados como salario, salvo que las convenciones colectivas o contratos individuales de trabajo se hubiera estipulado lo contrario. Siempre que la convención venga a mejorar y el hecho de que me reconozcan estos beneficios como parte de mi salario mejora mis cálculos para prestaciones, vacaciones y utilidades, en consecuencia, eso pudiera ser si hay una convención colectiva y si un contrato particular de trabajo permitió o establecía que el patrono reconocería eso y las partes estaban obviamente de acuerdo. Vamos entonces a darle ese recorrido que hacemos en todos los temas a la normativa para entonces comprender cómo nuestro legislador ha visto estos términos. Se entiende por salario, la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuera su denominación o método de cálculo, siempre que puede evaluarse en moneda de curso legal que corresponda al trabajador por la prestación de su servicio y entre otros comprende comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios, utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias, nocturno, alimentación, vivienda, es decir, todo. Los subsidios o facilidades que el patrón otorga al trabajador con el propósito de que éste obtenga bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia tienen carácter salarial. Es decir, si hay otras cosas que el patrón otorga y no están contempladas en las específicas, ¿verdad?, que establece la norma que no son salariales, entonces estas tendrían esa condición. El 98 nos establece, todo trabajador tiene un derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad para cubrir para sí y su familia las necesidades. El salario goza de la protección del Estado. El 99 establece el salario se estipulará libremente, garantizando la justa distribución de las riquezas. En ningún caso será inferior al salario mínimo fijado por el Ejecutivo Nacional, porque se entiende que cuando el Ejecutivo Nacional fija el salario mínimo, lo está haciendo con base a la realidad económica que él tiene sobre sus manos y nunca va a dejar al trabajador desposeído de esa capacidad económica que le permita vivir dignamente. Pero ya sabemos que esto es una variable, que esto es una condición que cuando llegan en economías hiperinflacionarias como la venezolana, es muy difícil sostenerla. Para fijar el monto del salario mínimo, el salario se tendrá en cuenta la satisfacción de las necesidades, la justa distribución de la riqueza, la cantidad y calidad del servicio prestado, el principio de igual salario, igual trabajo, la equivalencia con los salarios devengados por trabajadores de la localidad o aquellos que presten el mismo servicio, lo que llamamos la equidad interna y la equidad externa, la libre disponibilidad del salario. Estamos viendo todas esas características que yo les enumeré inicialmente como condiciones generales, vistas desde la perspectiva propiamente de la ley. El 101 nos establece que los trabajadores dispondrán libremente de su salario, es nula toda limitación. El 102 prohíbe el cobro de comisiones bancarias cuando se abren cuentas de nómina, ¿verdad? Eh, con motivo de la apertura, ¿verdad? Ninguna entidad financiera podrá negarse o abstenerse de presentar impedimentos para la apertura de cuentas de nómina. Esto con estos tiempos que hemos tenido que la banca casi no ha funcionado, igual no puede limitar la apertura de cuentas bancarias, ¿ok? ¿Qué clases de salario establece la ley? Detallado, el salario se podrá estipular por unidad de tiempo, por unidad de obra, por pieza, a destajo, por tarea o por comisión. Lo que pasa es que normalmente nosotros lo conocemos por unidad de tiempo, entonces no, se fija un salario mensual de tanto, pero eso no significa que esa sea la única forma. También puede ser por una obra, es decir, que por cada venta que tú hagas, o por cada colocación de productos, tú ganas tanto. O por la colocación de ciertas, de cada metro de cerámica, tú ganas tanto. Por cada metro de friso, tú ganas tanto. Por pieza, a destajo, por tarea y por comisión. Te voy a pagar el 1% de todo lo que vendas y eso también es salario. La forma del cálculo no afecta la naturaleza de la relación de trabajo, sea este a tiempo determinado o indeterminado. ¿Sí? No importa cómo me lo calcules, eso no tiene incidencia en determinado o indeterminado. Y el 113 se entenderá que
salario ha sido estipulado por unidad de tiempo cuando se toma en cuenta el trabajo que se realiza en un determinado lapso, sin usar como medida el resultado del mismo. Es lo que es la condición típica que nosotros vemos en el salario. Por eso el 113 nos da una aclaratoria o nos manifiesta, ¿verdad? Cuando el salario sea estipulado por mes, se entenderá por salario diario. Escuchen esto, que a veces me sorprendo porque yo les hago esta pregunta en el examen y entonces nadie sabe. Yo digo, ¿qué es esto? Dios mío, ¿por qué les cuesta tanto entender algo tan sencillo? Entonces dice, cuando el salario sea estipulado por mes, si yo te digo a ti, eh, el salario que te voy a pagar es 4 millones de bolívares al mes. Dice, se entenderá por salario diario la 30ª parte de la remuneración mensual. ¿Qué es lo que me está diciendo el legislador? Que el salario diario será lo mismo que dividir lo que voy a ganar en el mes entre 30 y se entenderá por salario por hora la alícuota resultante. Volvemos a compartir la pantalla y continuamos en la grabación en donde les estaba comentando que se entenderá por salario por hora, la alícuota resultante de dividir el salario diario. ¿Cuál salario diario? El que ya hemos dividido entre 30 días por el número de horas de la jornada diurna, nocturna o mixta, según sea el caso. Nosotros no hemos visto jornada de trabajo, por lo tanto, no, digamos, formalmente no conocemos eso, pero comúnmente sí hemos escuchado de una jornada diurna, nocturna o mixta. Cuando durante la semana varíe el número de horas trabajadas al día, el valor de la hora se establecerá tomando el promedio de las horas diarias trabajadas en los días laborados durante la semana. ¿Okay? Entonces fíjense que el 113 nos da un ejemplo de cálculo. Lo que pasa es que lo dice narrado, pero cuando te toca hacerlo practicando, entonces no quiero que te asustes, quiero que confíes en ti y sepas que estos cálculos son bastante sencillos, que solo basta con que te concentres a hacer y a dedicarte a montar tus tablas para que todos tus resultados cuadren perfectamente y puedas contestar las diferentes preguntas que yo les voy a colocar en un cuestionario que es teórico y práctico, pero que les voy a dar opciones de cuánto debería de dar un salario integral, tanto, y usted va a seleccionar con base a qué, a los cálculos que usted haga, y posteriormente le tiene que adjuntar la fuente de cálculo, de dónde sacó ese cálculo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos un salario por obra, por pieza o a destajo. Se entenderá que el salario ha sido estipulado por unidad de obra, por pieza o destajo, cuando se toma en cuenta la obra realizada por el trabajador sin usar como medida el tiempo empleado. Te recuerdo que en una oportunidad fijamos para unos carniceros en un grupo cárnico que estábamos desarrollando y fijamos el salario de cada uno de ellos en función de las reses que ellos despostaban. Es decir, a nosotros no nos importaba si él llegaba a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana, a la hora que él quisiera, pero para que ese día él pudiese ganar lo que estaba pautado, o se le puso un valor a cada res y el máximo de reses que él podía sacar al día eran un X, entonces cada res que él despostaba nosotros le asignábamos un sueldo. Entonces eso depende de la forma en cómo se esté trabajando. Cuando el salario se hubiese estipulado por unidad de obra, por pieza o destajo, la base de cálculo no podrá ser inferior a la que correspondería para remunerar por unidad de tiempo a la misma labor. Es decir, no podemos, ¿verdad?, tener discrepancias entre una cosa y otra y que tiene que respetar los límites mínimos establecidos por la ley. Un salario por tarea, que tiene que ver que se entenderá que el salario ha sido estipulado por tarea cuando se toma en cuenta la duración del trabajo, pero con la obligación de dar un rendimiento determinado dentro de la jornada. Y yo digo que en 15 días me deberías estar entregando X, Y y Z de productos. Productos que pueden ser análisis, auditorías, horas de trabajo, informes, como sea, pero que está en función de tareas y no pegado exactamente al tiempo. Yo tienes hasta el 15 para entregármelo, pero si me lo entregas el 8 está bien, porque ya cumpliste. Carácter salarial de la propina. Y usted dirá, ¿qué es esto? Ya vamos a entrar con este carácter salarial de la propina que es bien interesante. Fíjense, el 108
En los locales en que se acostumbre cobrar al cliente por el servicio un porcentaje, vamos a ver, sí, un momento, en los locales en que se acostumbre cobrar al cliente por el servicio un porcentaje sobre el consumo, tal recargo se computará en el salario, en la proporción que corresponda a cada trabajador de acuerdo con lo pactado, la costumbre o el uso. Si el trabajador recibiera propinas de acuerdo a la costumbre o el uso local, se considerará formando parte del salario un valor que para él o para ella representa el derecho a percibir, el cual se estimará por convención colectiva o por acuerdo entre las partes. Vamos a descomponer este artículo porque este es importantísimo que lo hablemos. ¿De qué tipo de locales está hablando el legislador aquí, primeramente? En los locales en que se acostumbre cobrar al cliente por el servicio un porcentaje sobre el consumo. Esto normalmente para restaurantes, ¿sí? Donde nosotros veíamos ese 10%, ese 10% que significa una proporción del servicio. Normalmente ese 10% se distribuye en restaurantes a través de la división de los cargos, es decir, si estamos hablando de un restaurante como tal, los grandes restaurantes dividen entonces al, al chef le tocan 10 puntos, al sous chef le tocan 8, a los cocineros le tocan 4 puntos, lo dividen por puntos, entonces total a repartir 40 puntos. ¿Qué hacen? Se divide el total de la propina percibida, el total de los 10% cobrados, entre 40 y dice cuánto vale un punto. Ese punto se multiplica por los puntos que tiene asignado cada cargo y le dice o le determina cuánto va a cobrar cada trabajador de eso. Ahora el segundo párrafo, ¿verdad? Habla, eso es lo que llaman las propinas estatutarias o las propinas legales o las que están establecidas. Hay otro tipo de propinas. Resulta que a veces cuando nos levantamos de la mesa, aparte después de haber pagado ese 10%, nos levantamos y dejamos un billete sobre la mesa, porque nos parece que el servicio ha estado excelente, porque nos sentimos satisfechos y decimos, voy a dejarle algo aquí a este señor que me agradó como me atendió. Entonces, si el trabajador recibiera propinas de acuerdo a la costumbre y el uso local, se considerará formando parte del salario lo que corresponde o representa el derecho a percibirla. Normalmente, ¿qué se hace? Las empresas serias, los restaurantes serios, en virtud que no pueden dejar nada indeterminado, es decir, que no tenga un valor, porque entonces luego el trabajador hace afirmaciones que yo voy a tener que contrariar, y si yo no tengo cómo contrariar, se entenderá que él dice la verdad, porque nosotros así lo hemos estudiado, ¿verdad? Y así lo establece la ley, que las afirmaciones hechas por el trabajador se considerarán ciertas, salvo prueba en contrario. Entonces yo no puedo dejar nada al aire, tengo que ir atando todos los cabos que se acerquen, que me den la certeza y la seguridad de poder probar cualquier o negar cualquier afirmación hecha por el trabajador. Entonces, normalmente hacen un registro del libro diario de las propinas y todos ellos reciben sobre las mesas, pero lo van colocando en un solo lugar. Al final de la noche lo cuantifican y se levanta un acta que se escribe en un libro y ese monto se distribuye a todos por igual. Es decir, si hay 100.000 bolívares y ellos son 8 trabajadores, se divide 100.000 entre 8 y dice la proporción que le va a tocar a cada uno. Y se deja constancia de ello a los fines de que posteriormente la persona no quiera que se le impute al sueldo muchísimo más de lo que le ha correspondido en virtud de tal asignación. Entonces, como usted puede ver, es un tema súper interesante que a veces nos pasamos por encima o le pasamos por encima de una manera atropellada porque no conocemos los elementos laborales que están asociados a ese tipo de situación. Entonces, si usted tiene un restaurante, es hora de que usted revise qué está pasando con esas propinas y el manejo correcto. Porque si bien es cierto, la devaluación ahorita en este momento hace poco atractivas las prestaciones sociales de los trabajadores, no siempre va a ser así. Y entonces no sea que nos aparezca la ley con algún cambio de una retroactividad, de un reconocimiento, de una multiplicación, entonces que pueda tener unas connotaciones en el futuro impactantes en nuestro estado financiero. En el caso de desacuerdo entre el patrono y el trabajador, la estimación se hará por decisión judicial. Es decir, no nos ponemos de acuerdo cómo vamos a estimar esas propinas voluntarias, pero entonces el juez más o menos estudiará lo que normalmente ha ocurrido, las pruebas que se coloquen en el expediente y él decidirá. El valor que para el trabajador representa el derecho a percibir la propina
Se determinará considerando la calidad del servicio, el nivel profesional y la productividad del trabajador. Es decir, usted no puede pensar, ¿verdad? Lo iba a engañar que un restaurancito puesto en una esquinita del centro de San Félix, por allá, va a querer decir o va a querer establecer las mismas propinas voluntarias que se dan en un hotel 5 estrellas en el centro, en el este de Caracas, ¿sí? Entonces ahí digamos, el juez utiliza su libre criterio basado en los elementos que se le permiten al juez para establecer ese tipo de razonamientos y fundamentado para llegar a ese valor, que tiene que tener una razonabilidad. Hablamos ahora del recibo de pago, que tiene mucho que ver también con el salario. El patrón otorgará un recibo de pago al trabajador, es decir, no es si quiere, fíjense lo que seguimos hablando de la imperatividad. Cada vez que pague las remuneraciones y beneficios indicando el monto del salario y detalladamente lo correspondiente a comisiones, primas, gratificación, participación en los beneficios, bonificaciones, sobresueldos, horas extras, trabajo nocturno y demás conceptos. El incumplimiento de esta obligación hará presumir, fíjense nuevamente el legislador vuelve a colocar la pelota en el terreno del patrono. Lean esta parte del artículo con detalle. El incumplimiento de esta obligación, ¿cuál obligación? La obligación de entregar el recibo. Hará presumir, salvo prueba en contrario, el salario alegado por el trabajador, sin menoscabo a las sanciones establecidas por la ley. Es decir, que además que te pueden sancionar porque estás incumpliendo una obligación que es imperativa, porque aquí la ley dice otorgará un recibo, no le estoy diciendo el patrono si ve que puede le dará un recibo, no, otorgará un recibo. Entonces, salvo prueba en contrario, las afirmaciones de él quedarán, digamos, alegadas y además pueden haber sanciones. Vamos a ver un par de casos, un casito para que nos vayamos nutriendo de números, ¿no? Vamos a ver este caso. El 1.1, que puede ser el 1.11. No me voy a distraer hoy en el tema del salario mínimo y eso, porque lo que me interesa es hacer el cálculo, ¿ok? En su oportunidad y en los casos yo les diré el salario mínimo para este momento X está. No nos vamos a guiar por eso hoy. Aún así, aunque este salario pudiera estar cubriendo eso. El 1.1 del 2020 es contratado por tiempo indeterminado, fijando un sueldo mensual, labora 8 horas diarias en el mes de noviembre, percibió los siguientes conceptos. Es decir, lo contrataron en enero, pero en noviembre de este año, ese trabajador percibió los siguientes conceptos. Tiene un sueldo base, o sea, un sueldo básico, es lo mismo que yo diga sueldo base, sueldo básico, de 425.000. Tiene unas horas extras, 15 horas que hace todos los meses. Ese todos los meses, lo único que me está diciendo es que es regular y permanente, ¿sí? Horas extras nocturnas, 3 horas que hace todos los meses. Ya vamos a ver cuando lleguemos al tema de las horas extras, los máximos permitidos, los mínimos, y las sanciones que puede acarrear esta situación particular, pero hoy me interesa simplemente que usted pueda diferenciar o entender que todo aquello que dice que lo hace todos los meses, que lo recibe todos los meses, le da la permanencia y le da el carácter para que sea considerado salario normal. La empresa paga 30 días de utilidades y vacaciones 15 días y bono vacacional 15 días. No hemos visto tampoco ese tema, pero yo les adelanto que eso es lo mínimo que establece la ley. Me dice, determina el salario básico, diario, por hora, normal y el salario integral. Entonces fíjense que nos está pidiendo que hagamos algunos cálculos. Yo me voy a dejar de compartir la pantalla en PowerPoint porque yo este ejercicio, además que se los coloqué aquí, ¿verdad? Y está disponible para que usted lo pueda ver. Yo también se lo preparé en Excel, entonces me quiero cambiar de la pantalla de PowerPoint a la pantalla de Excel para que podamos ver lo fácil y sencillo que son estos cálculos apoyados en herramientas como Excel. Permítame entonces que deje de compartir la pantalla. Ya va a dejar de compartir la pantalla para compartir nuevamente la pantalla, pero ahora de Excel. Vámonos aquí. Fíjense que este es el mismo ejercicio que estamos hablando allá, solo que aquí es la base o la fuente donde yo saqué los cálculos para poder ponerles la imagen que les coloqué en PowerPoint. Que hay de este lado unos conceptos y que hay de este lado los montos. Lo primero que me decía el ejercicio es que tenía un salario básico por mes
SBM es la abreviatura de salario básico mes, de 425.000. Lo primero que voy a determinar es el salario básico por día. ¿Cómo determino el salario básico por día? Como nos lo indicó el legislador, la 30ª parte del salario mensual. ¿Cuál es el salario mensual? Estos 425. La 30ª parte, ¿qué significa? Si usted se para aquí, usted se va a dar cuenta que yo hice una fórmula que dice F4. ¿Quién es F4? F4 son los 425.000. ¿Okay? Si usted le da escape, usted se regresa de eso. Entonces le estoy diciendo aquí que F4 me lo divide entre 30. ¿Y quién es F4? F4 es 425.000, que es el salario mes. Luego, me interesa un salario básico por hora. Vamos a hacer un ejemplo típico. Este es un ejemplo académico. Esta persona tiene una jornada diurna y la jornada diurna tiene 8 horas diarias. Entonces, si yo quiero saber cuánto es la hora, el valor de una hora, ¿verdad? Yo simplemente voy a dividir, fíjense que aquí les pongo en este lado la referencia de cálculo, salario básico diario, entre 8. ¿Qué es 8? 8 horas de trabajo. Entonces, les voy a poner aquí horas de trabajo. Estos archivos también se los voy a colocar en el módulo para que estén disponibles y usted pueda hurgarlos, revisar qué calculé yo, qué puse allí, y usted pueda construir su propia tabla. Horas extras trabajadas al mes, decía el enunciado que tenían 15 que eran normales. Yo le voy a poner normales para que usted se acuerde que eso va al salario normal. Ahora, ¿qué dice la ley sobre el recargo de horas extras? Ya nosotros lo vamos a detallar, pero dice que las horas extras se pagan con un 50% de recargo. Un 50% de recargo, que significaría 885,42. Dice, ¿y de dónde sacó la profesora 885,42? Si usted se para aquí, al salario básico por hora, ¿verdad? Se le saca el 50%. Y dice, el valor de la hora extra que se paga con un 50% de recargo significará o bien que yo lo puedo hacer de dos formas, o a esto lo multiplico por 1.50, que sería equivalente a sacarle el 50%, o como o puedo hacerlo también como está aquí, fíjense, sumando una hora normal más el 50% de recargo y me da el monto total. Toda esta base legal está en la ley, ¿ok? Entonces, las horas extras diurnas que el ejercicio me estaba planteando, ¿verdad? Eran 10 horas, ¿verdad que sí? Entonces, estas 10 horas, ¿de dónde las voy a sacar? De multiplicar este valor que yo acabo de identificar como el valor de la hora extra por las 10 que el trabajador laboró. Y entonces, por concepto nada más de horas extras diurnas, a él le corresponden 26.562,50. Pero en el caso de las horas extras nocturnas, el legislador nos pone un plus y dice, sí, ya tú sabes cuánto vale una hora extra, pero cuando sea nocturna, por favor, recárgamele el 30%. ¿Por qué aparece la figura del bono nocturno? La figura del bono nocturno, ya lo vamos a también a detallar en su oportunidad, la figura del bono nocturno aparece porque se entiende que cuando trabajamos en la noche, que es, digamos, el tiempo biológico en que el ser humano tiene por destino dormir, la persona no está durmiendo, sino está trabajando. En consecuencia, el legislador intenta reconocer ese esfuerzo adicional que hace la persona para prestar su servicio en el momento en que debería estar dormido y dice, recárgamele a cada hora que él trabaje de noche, sea normal de su jornada ordinaria, ya lo vamos a ver, o sea una hora extra, recárgamele un 30%. Entonces vuelvo otra vez a ¿qué? A sacarle el 30%. ¿A qué le voy a sacar el 30%? Al salario básico por hora. Y entonces tendré una nueva base, pero para calcular la hora extra nocturna, porque la hora extra nocturna no va a valer lo mismo, ¿ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta esos detalles. Luego tenemos el valor de la hora extra nocturna que se construiría, ¿verdad? De sumar, ¿verdad? O de sacarle ese 1.50, que es el recargo que nosotros ya sabemos de la hora extra, pero no se lo va a sacar a 1.770 porque ese 1.770 se vio aderezado por un bono nocturno. Y posteriormente a eso es que nosotros le vamos a sacar el 1.50. Por lo tanto, una hora extra, ¿verdad? Nocturna, no vale igual a una hora extra diurna.
¿Por qué? Porque el esfuerzo que el ser humano hace en la noche no es el mismo que hace en el día. ¿Ok? Y lo llevamos al caso concreto que estamos hablando y dice que labora 3 horas en este caso de este ejemplo académico. Entonces multiplico estos 3.453.13 por 3 y me da 10.359. Entonces fíjense que puedo ya construir ese salario normal del que habíamos hablado teóricamente. ¿Y cómo lo hacemos? Fíjense que yo estoy sumando aquí. Estoy sumando, ya voy a bajarme para que usted pueda verlo con mayor detalle. ¿Qué estoy sumando? Estoy sumando lo que cobró en el mes, las horas extras diurnas y las horas extras nocturnas. Entonces el señor habría sacado 461.921,88, que sería sumar el salario básico que él tiene, más la proporción de horas extras diurnas, más la proporción de horas extras nocturnas, y tendríamos el salario normal. Chévere, porque entonces hemos hablado a través de un ejemplo de lo que me interesa en este caso, que es el salario básico al mes. Hemos hablado de un salario normal y ahora vamos a hablar de ese salario integral. Este es el salario, uno de los salarios que usted tiene que aprender a calcular y tiene que quedar claro. Quiero preguntas al respecto porque este salario es el que vamos a utilizar en la unidad más que tiene mayor complejidad numérica y que tiene mayor puntuación en todo el programa y que lo vamos a ver antes de irnos estas vacaciones a Navidad. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué decía nuestra teoría? Que sería todo lo percibido por el trabajador, que el salario integral sería todo lo percibido por el trabajador, más la alícuota de utilidades, más la alícuota de bono vacacional, y eso sería el salario integral. Ahora bien, ¿cómo vamos a sacar estas alícuotas? ¿Qué es una alícuota? Una alícuota es una cuota aparte, un pedacito, un elemento de una expresión total. Las utilidades, según la ley, ya lo vamos a ver porque vengo a presentar. Bien, este tema contiene también ese cálculo, pero les adelanto que la utilidad mínima que se debe pagar a un trabajador, lo mínimo mínimo, son 30 días de sueldo. Esos 30 días representan lo que él se va a ganar por un año de servicio. Si tú divides esos 30 días entre 12, que son los meses del año, y luego lo divides entre 30, que son los días del mes, tú vas a sacar esa expresión numérica de la proporción de utilidades diarias que está siendo impactado por el salario. Porque va a ser impactado el salario, mejor dicho. ¿Para qué? Para llegar a una determinación diaria. Entonces, fíjense cómo lo calculo aquí. Vean la fórmula, ubíquense arriba en la pestaña. F6, ¿verdad? Los voy a sacar con el salario básico, ¿verdad? Porque esta utilidad, esto va por aquí, salario básico por día, lo voy a multiplicar por 30, que son el beneficio de la utilidad, lo divido entre 12, que son los meses del año, y lo divido entre 30, que son los días promedios del mes, ¿sí? ¿Y eso qué me va a dar? La proporción diaria que yo le voy a imputar al sueldo. Obviamente, ya va que aquí estamos haciendo, hice un cálculo inadecuado, esto es diario, entonces ya vamos a sacar, ¿verdad? Este A que está aquí es el salario básico, ¿verdad? El salario este A, pero expresado diariamente. Este diario, este es el normal mensual y lo estaba sumando con una alícuota diaria. Este lo vamos a dividir entre 30 para sacar la expresión. Y entonces de aquí, si vamos a determinar, ¿qué? Aquí vamos a sumar, ¿verdad? 15, que es el salario normal diario, más una alícuota de utilidades diarias, más un bono vacacional diario, me va a dar un salario integral diario. Entonces, aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos sacado la expresión diaria de utilidades que yo imputaría diariamente al salario que corresponde a su beneficio de utilidad. De la misma forma, lo voy a hacer con el bono vacacional. ¿Por qué no lo hago con las vacaciones? Ya se los voy a explicar cuando lleguemos al tema de las vacaciones, pero les adelanto que el bono vacacional es algo adicional que el trabajador percibe para darle una mejor condición económica, porque el hecho que él se separe de su trabajo para ir a descansar y yo le pague el salario, no significa, ¿verdad?, que él está ganando, simplemente es que él va a cobrar sin ir a trabajar. Pero el legislador estableció un bono vacacional que significa un adicional, un plus, y ese plus se lo tengo que sumar a su salario.
¿Cómo lo calculo? Con la misma política que hice para la utilidad, pero divido el salario básico diario, lo multiplico por 15, que es el mínimo establecido por la ley para bono vacacional, lo divido entre 12, que son los meses del año, y lo divido entre 30 para sacar la expresión diaria. Cuando yo hago todo esto, ¿verdad? Y me coloco acá, entonces llego diariamente, estoy imputándole por concepto de bono vacacional al sueldo 590. Entonces, si yo quisiera sacar la expresión diaria de este salario integral, por eso corregí el cálculo que estaba haciendo, porque estaba sumando mes con días y no funciona, tengo que sumar, ¿verdad? Este mismo sueldo normal que él cobró, dividido entre 30, más la porción de utilidades, más la porción de bono vacacional, y me dice que él tiene un salario integral mensual de ese mes de 17.168. Si yo fuese a calcular prestaciones sociales, este es el salario que yo utilizaría como referencia para hacer las multiplicaciones que aprenderemos en la unidad número 6 o 7. ¿Okay? Entonces, con esto, ¿qué estoy haciendo? Me estoy yendo a que usted pueda tener una práctica, pueda ver numéricamente cómo es estos temas de los salarios. Vimos un salario básico por mes, lo vimos por día y lo vimos por hora, como el legislador lo estableció. Vimos que habían unas horas extras que también van a tener su basamento legal y que vamos a ver en su oportunidad, pero aquí me interesa es que vieran, o sea, que conociéramos el tema de la normalidad del sueldo. ¿Qué era normal? Lo que incluye aquellas partidas que son normales y permanentes en la cobranza del trabajador. Y finalmente que pudiéramos ver el elemento relacionado con este tipo de salario que se llama salario integral. Siempre debemos de tener clarito quién es salario. Si usted no lo entendió, anótelo por favor para que cuando estemos en nuestro conversatorio en vivo, usted pueda hacerme las preguntas y yo pueda aclarar. Es importantísimo que usted esté claro. Salario básico, salario normal, salario mínimo, salario integral, porque esos elementos cuando lleguemos a los cálculos propiamente, usted va a tener que saber quién con cuál y para qué sirve cada uno de ellos. ¿Ok? Vamos entonces a volver a dejar de compartir pantalla para regresar a las presentaciones en donde hablaremos ahora de la participación en los beneficios. Vuelvo a mi compartir pantalla. Esta tablita, ya la acabamos de ver, ¿verdad? Con el consabido la corrección que le acabo de hacer aquí y allá y que lo pasaré antes de subirla disponible para ustedes. Y hablemos entonces ahora de otro gran tema. Aquí sí entonces ustedes eh, digamos, se me ofuscan y entonces yo prefiero, ¿verdad?, dividir en dos presentaciones. Por eso voy a cortar aquí y colocaré aquellos salarios y a esta le llamaré participación en los beneficios para que usted se tome un tiempo, tome un café y regrese a escuchar la segunda parte de este tema que corresponde a la unidad número 4 y que es de mucho provecho para su desarrollo profesional. Tómese un descanso y vuelva a conectarse con esta otra presentación.